En la primera clase sobre el tema de aranceles y otras barreras al comercio internacional, evaluamos bajo la óptica del equilibrio parcial el conjunto de efectos que generaba en un mercado en particular sobre el que se imponía la tarifa, se imponía el arancel, eh, generaba ese impuesto discriminatorio. Posteriormente, evaluamos el efecto de la cuota y también el cálculo de cuál podía ser el arancel equivalente que daba el nivel de protección que la cuota pretendía, restringiendo las importaciones. Y finalmente, sacamos algunas implicaciones o algunas diferencias entre administrar la restricción al comercio vía arancelaria versus la vía para arancelaria o no arancelaria. A continuación, en la clase de hoy vamos a evaluar bajo un marco de equilibrio general cuáles son esos mismos efectos y, por supuesto, gracias a esa visión más global o completa del funcionamiento simplificado de una economía abierta cuyas autoridades deciden colocar un arancel, vamos a poder evaluar implicaciones que en el equilibrio parcial no capturábamos, desde el punto de vista del bienestar agregado, desde el punto de vista de los precios relativos, de la asignación de recursos. Y para ello, la primera tarea que hay que realizar es la de derivar una curva de oferta neta que, a diferencia de la del libre comercio, queda modificada o distorsionada, de acuerdo a esta literatura, por efecto del arancel. Vamos a seguir un conjunto de pasos. Esos pasos son, el primero de ellos, el evaluar bajo ese enfoque de equilibrio general en el caso de un país pequeño, qué efectos, qué impacto tiene la colocación de un arancel que no baje a cero el grado de comercio, el grado de apertura de esa economía, un arancel no prohibitivo. Y lo vamos a evaluar primero bajo la alternativa de que el gobierno directamente gasta el ingreso arancelario en consumo público, bien de importables, bien de exportables o una combinación de ambos, y posteriormente qué diferencias operan en la medida en que el propósito final de la medida sea de protección o de fomento de la industria local y no de carácter fiscal. Y por tanto, ¿qué ocurre con el equilibrio cuando se redistribuye el ingreso arancelario? Posteriormente, en las sucesivas videoclases, vamos a evaluar el caso del país grande y por qué, digamos, incluso en el caso del país grande, y a pesar del efecto positivo que genera la restricción del comercio sobre los términos de intercambio, en una secuencia de jugadas que van desde la imposición inicial del arancel y las represalias o contestaciones posteriores a ese arancel, se genera todos los incentivos para que repetida esa relación estratégica o interacción estratégica, los países terminen renunciando, o, digamos, la optimalidad se rescata por la vía de la renuncia a intervenir sobre el comercio. Entonces, en el primer paso, lo que tenemos es, asumimos que el país es un país pequeño, un país que toma los precios internacionales, digamos, para tomar ventaja de modelos conocidos, presumimos condiciones desde el lado del consumo y de la producción de tipo Hedgehog-Holling, y es una economía que ya está comerciando internacionalmente y que, repetimos, por alguna razón, bien sea de penuria fiscal, bien sea de un esfuerzo protector a una determinada industria, decide colocar un arancel. En libre comercio tenemos que los precios internacionales, que estamos identificando como PE,
y los precios internos, como PD, son exactamente los mismos. Y echando mano una vez más de la técnica geométrica de Mead, podríamos perfectamente materializar las condiciones de la producción y del consumo y del equilibrio internacional a partir de la derivación de la típica curva de oferta neta. Esta curva de oferta neta inicialmente pues resulta en condiciones donde hay comercio. Tenemos que desde el lado del consumo tenemos un equilibrio en el punto C sobre el segundo cuadrante. Desde el lado de la producción estamos generando sobre este bloque de producción una cierta cantidad de X y una cantidad de Y que, digamos, a través de la técnica geométrica de Mead nos permite primero tener una restricción presupuestaria o una frontera de posibilidades de consumo del lado izquierdo una vez más, que a los precios internacionales la podemos identificar con la función DCE y que a distintos precios nos ha permitido derivar esta curva de oferta neta típica con la curvatura natural y dada la condición de país pequeño, pues las posibilidades de intercambiar a estos precios internacionales que en su inversa nos miden los términos de intercambio, la cantidad, digamos, que quiera efectivamente comerciar el país. El equilibrio del libre comercio, entonces, es un equilibrio donde se alcanza el punto R desde el lado de la combinación de importaciones de Y, dado el perfil de especialización en X, y un volumen determinado, aquí no identificado, para este equilibrio en R, que estaría dando una oferta exportable determinada y, de nuevo, no escrita. El equilibrio entonces del libre comercio es R y nuestra tarea ahora es construir cómo queda modificada o afectada la curva de oferta neta derivado del hecho de que coloquemos un arancel. Naturalmente el arancel, estamos trabajando con un arancel, es decir, es un impuesto positivo, no es un subsidio, y lo estamos haciendo naturalmente sobre las importaciones. En este caso, entonces, estamos colocando una sobretasa o un impuesto ad valorem, un arancel ad valorem a la mercancía Y, que deja o que modifica las condiciones de ese equilibrio de la siguiente manera. Una vez que imponemos el arancel, se genera el distanciamiento, se genera una brecha entre el precio doméstico afectado por el arancel, que hemos identificado aquí como P sub D sobre T, y que ciertamente es diferente al precio internacional. La condición de precio aceptante hace que quede sin modificación alguna el precio internacional, pero localmente tanto los productores como los consumidores dejan de poder intercambiar en términos de precios relativos a los PE iniciales. Y eso, al afectar las condiciones del ingreso, los incentivos de los productores y también de los consumidores a recomponer su cesta de consumo, definitivamente afecta el equilibrio comercial o el intercambio XY en esa economía. Los precios domésticos, por consecuencia, van a quedar afectados por el arancel. Típicamente, como no se interviene el precio nominal o el precio absoluto, como ustedes quieran expresarlo, de X, X doméstico continúa siendo igual al X internacional, pero no así el precio de Y. El precio de Y queda modificado por efecto del arancel y se coloca por encima del precio internacional de Y en el monto exactamente del producto de multiplicar la unidad por la tasa arancelaria, por el arancel ad valorem. De suerte que completa la relación de precios doméstica, dejando el numerador intacto, pasa a ser exactamente igual en términos de numerador, pero del denominador
la tarifa hace que se eleve el precio doméstico de Y por sobre el precio internacional, lo cual hará en consecuencia que ese precio doméstico, la relación de precios PDX, PDY domésticamente esté por debajo, dado que se ha afectado el denominador, a la relación PDY, PDX, PDX, PDY, disculpen, en los mercados internacionales. Entonces, sin dudas, siempre que T hace el T, la tasa arancelaria, el arancel ad valorem sea positivo, en consecuencia, Y será necesariamente más caro. En el caso normal, después vamos a ver un caveat o una anomalía, pero en el caso normal tendríamos que domésticamente Y se nos encarece respecto al precio de ese mismo bien en el mercado externo. Y la nueva línea de términos de intercambio a la cual pueden transar los agentes en el país que imponen el arancel queda modificada a una TOT asterisco que tiene como pendiente pues, esa relación de precios PDT. ¿De acuerdo? Eso, digamos, lo podemos reflejar de manera simple en esta modificación que estamos haciendo. Si la TOT ahora asterisco tiene una tangente trigonométrica más baja que la anterior, fruto exactamente de haber mantenido constante el numerador, pero haber afectado al alza el denominador, los agentes privados del sector privado domésticamente solo van a poder transar a estos precios relativos implícitos en la pendiente de la nueva TOT asterisco relevante para las decisiones de producción, ya las veremos, y las decisiones de consumo en el mercado doméstico. Y sobre la curva de oferta neta original, el sector privado desearía entonces, en lugar de estar en R, puesto que ya la TOT deja de ser para todos los fines prácticos la que rige el intercambio en el país, y pasa a ser TOT asterisco, esta función roja. Entonces, a esos términos de intercambio efectivos, los agentes económicos privados, los productores y consumidores desearían, en el caso de los consumidores, la nueva restricción presupuestaria o la frontera de posibilidades de consumo deja de ser ECD para pasar a ser E', C', D', y en términos del deseo de intercambiar o el deseo de exportar y de importar, ahora relevante, ocurre en el punto F. Un punto F que supone digamos, una clara contracción de el deseo de importar desde lo que era antes R o el equivalente a R origen hasta FM desde el lado de las importaciones, pero también desde el lado de las exportaciones que antes podían, digamos, identificarse como una RR aquí prima, ahora deja de ser así para exportar OM sobre la curva de oferta neta modificada, no la curva de oferta neta modificada, pero sí sobre los precios o aprecios que ahora ya son distintos a los que pasaban por el equilibrio comercial inicial de libre comercio R y pasan por el punto F. Aquí lo fundamental es comprender qué ocurre con esos ingresos. Y ingresos que son los ingresos arancelarios, desde el punto de vista gráfico, claramente serían aquella tasa aplicada para una base imponible o una base tributaria de FM, que serían las importaciones del sector privado, y por cada importación, por cada unidad importada, estaría cobrándose una tasa arancelaria T. Si hay FM unidades importadas, pues en total entonces FM por T debería ser el ingreso total recaudado, disculpen ustedes, el ingreso total recaudado por el fisco. Y precisamente la diferencia que se observa entre ambos precios relativos
naturalmente, ciertamente es el arancel. Ahora los factores domésticos reciben en términos de Y una determinada cantidad de ingreso o E', pero el país como un todo, junto con ese ingreso del sector privado, digamos por su participación en la generación de riqueza, en la producción de X y de Y, pues también hay que sumarle el ingreso arancelario, lo cual permite poder consumir en el punto C' y algo que es fundamental, y digamos la comprensión de esto ayudará muchísimo para el resto del tema. Si el ingreso arancelario no es devuelto a los consumidores, ese poder de compra que tiene el fisco y que lo puede utilizar íntegramente en la compra doméstica del bien X, que es el bien exportable, o lo puede también utilizar en las importaciones o en el gasto en Y, o una combinación de ambas, permitiría a esa economía operar y comerciar en cualquier punto más allá o hacia el noroeste del punto F, que es el punto de equilibrio solo para el sector privado. Hay que sumar la consideración del uso que hace del ingreso arancelario el fisco. Y por supuesto, la magnitud de los mismos exactamente es la resultante de multiplicar las importaciones que restan y que restan, digamos, como deseadas por parte del sector privado por la tasa arancelaria. Aquí tienen algunas equivalencias del ingreso arancelario capturado, que sería FB para el fisco. ¿Qué hace el gobierno con ese ingreso? La restricción presupuestaria, de hecho, del gobierno pasa a ser exactamente, ya lo vamos a mostrar, pasa a ser exactamente medido en términos de Y, el segmento FV o VF, medido en términos de X, el segmento UF, y dependerá de si ese ingreso lo gasta íntegramente en X. Eso se lo restaría a las exportaciones brutas, dado que redirige o reorienta el uso de ese ingreso hacia el consumo doméstico de X, y por tanto ya deja de estar disponible X para como excedente de exportación sobre el consumo privado del bien X. Por el contrario, si íntegramente lo gasta en el importable, podría consumir hasta FV y sumaría importaciones públicas por FV a las importaciones privadas FM. O podría también, estamos descartando la posibilidad de ahorro, preamortización de deuda, baja de impuestos, aumento de gasto, etcétera, en algún otro bien o servicio que no está reflejado aquí. Estamos en el caso súper simplificado de dos bienes y de, digamos, análisis estático, no dinámico. De modo que las dos únicas alternativas de uso del ingreso arancelario son consumirlas en X, consumirlas en Y, en una combinación de ambas, o devolvérselas a los consumidores. En este caso estamos reflejando un punto de equilibrio en U que se encuentra sobre este triángulo, es un triángulo F o V, F, U, que supone que se gasta en alguna combinación intermedia o que gasta el ingreso arancelario en una fracción en X y una fracción en Y. Y por tanto, dado que el gobierno no paga arancel, está exento del pago de aranceles, puede consumir el bien Y, el bien X, al precio internacional, que es igual al precio doméstico, porque no está distorsionado, no está afectado por ningún tipo de impuesto o subsidio. Pero el bien importado
si es que acaso lo consume, como en efecto en este caso estamos asumiendo como una posición intermedia, donde ello ocurre, puede importar una cierta cantidad FU de importables, no a los precios domésticos rojos, sino a los precios internacionales, porque, digamos, no tiene ningún sentido que se importe que pague el arancel y que el arancel lo cobre nuevamente el gobierno, de manera que las importaciones públicas están exentas de pago de arancel, al menos en este framework teórico. Eso lo podríamos ver de manera un poco más, digamos, aumentando, haciéndole un zoom al gráfico de esta manera. Decimos, bueno, la curva de oferta neta, ahora modificada por el efecto del arancel, que es la función esta discontinua azul que estamos marcando, decimos, bueno, es la resultante de, digamos, de las condiciones de producción y de consumo y el deseo de intercambio comercial o el equilibrio comercial del país, pero modificado por la T, es decir, modificado por el impacto que tiene el arancel. Y diríamos, bueno, si lo gastara todo en importaciones, la curva de oferta netas azul, distorsionada por el arancel, pasaría ligeramente, pasaría por V, ¿okay?, a estos precios internacionales, aunque domésticamente está consumiendo el sector privado obligado a consumir a estos términos de intercambio o a los precios domésticos PDX, PDYT, modificado por el arancel. Si por el contrario no importara nada y se concentrara o usara íntegramente su ingreso capturado pechando las importaciones del sector privado en X, pues la curva de oferta neta distorsionada por el arancel, la azul ahora pasaría por el punto U para este mismo TOT. Y lo que hemos dibujado aquí, como ustedes ven, es que pasa por el punto Z. El punto Z es un punto intermedio, no necesariamente a la mitad, pero ciertamente es un punto que combina una cierta cantidad consumida de importaciones con una cantidad que sería G. En este caso sería el equivalente a ZF o F', o si ustedes quieren este punto, que es la imagen de espejo de este segmento, sería o sumaría GF importaciones públicas a las FM importaciones del sector privado. Y dado que esto es OM lo que desearía exportar, como está desviando exportaciones gracias al consumo doméstico público de esas exportaciones, pues tendría simplemente en este punto, tendría el total de exportaciones en parte consumidas por el fisco, harían, que sería MQ, haría que en definitiva la oferta de exportaciones fuese OQ, ¿de acuerdo? Oferta de exportaciones OQ, importaciones totales ZQ y en consecuencia una disposición a comercial que se ha contraído o se ha desplazado hacia el origen, lo cual indica que por efecto del arancel ahora, fíjense ustedes, no solamente que se contrae el consumo del bien de importaciones, sino que además también se contrae la oferta exportable. Es decir, parece ser incompatible el doble objetivo de contraer las importaciones y expandir las exportaciones bajo esas condiciones donde solamente utilizas como medida el arancel. Y eso, pues básicamente lo que hace es reafirmarnos la idea de que un arancel que sea efectivo y que tenga ciertamente efecto protector va a reducir el deseo de comerciar internacionalmente en ese país. Hacemos un cierre aquí y continuamos la próxima videoclase.